Buenos días y bienvenidos a nuestro servicio con Grace Point. Si son nuevos y nos están acompañando por primera vez, bienvenidos. Sí, bienvenidos y para los que nos acompañan nuevamente, esperamos que estén disfrutando de nuestros servicios. Hemos cubierto mucho en estas semanas y esperamos que el estudio sobre el Evangelio de Marcos les haya sido muy útil en su entendimiento de las Escrituras. Sí, cada semana Ubaldo y yo discutimos un tema antes de iniciar nuestro servicio. Hoy queremos hablar sobre la identidad de Jesús. Para organizar esta discusión tendremos 3 puntos para ayudarnos a analizar la identidad de Jesús. A esto le llamamos el trilema, una decisión entre 3 opciones lógicas. Estas son: Jesús es loco, Jesús es un mentiroso o Jesús en verdad es Dios. Sí, para la primera parte, la mayoría de nosotros viviendo en una civilización occidental hemos oído hablar de Jesús desde una temprana edad. Dentro de lo que hemos escuchado acerca de él, tal vez se encuentren títulos como un gran hombre, un mártir, un salvador, un maestro moral, etc. Dejando a un lado las opciones religiosas de Jesús, la mayoría de la gente piensa que Jesús es un gran maestro moral. Pero en el siglo XIX, este fue un tema controvertido porque algunas personas pensaron que Jesús no puede ser solo un gran hombre porque él también afirmó ser Dios. Para ser preciso, él afirmó ser el Hijo de Dios. Y no solo eso, sus discípulos más cercanos y quienes lo rodeaban dijeron que él era Dios. Pero lo tanto no podemos decir simplemente que él fue un gran hombre o un gran maestro moral, porque probablemente eso no es correcto. Déjame explicar. Si alguien dice ser Dios, nuestra impresión inmediata es pensar que está loco, ¿verdad? Después de todo, si alguien dice ser un maestro supremo del universo, la mayoría de la gente le diría que no está bien en su mente. Sí, entonces, ¿por qué la gente piensa que Jesús es un gran maestro moral? Algunas dirían que era muy sabio y nos enseñó a vivir, pero esto no se ajusta al estado de un loco en lo absoluto, porque ciertamente no podríamos aprender sabiduría de un loco. Entonces, si Jesús era realmente un loco o estaba loco y decía que era Dios, entonces obviamente no es un gran maestro moral. Ahora, si realmente pensáramos que Jesús es un loco, ¿cómo explicamos sus palabras y hechos no son para nada locos? De hecho, todas sus enseñanzas son muy razonables, no tienen nada que ver con locura, y sus discípulos no dudaron en pagar el precio de dar su vida para testificar que Él era Dios. Sí. La segunda posibilidad es que Jesús es un mentiroso y no es Dios de esta manera. Se puede postular que Jesús realmente sabía que él no era Dios, pero deliberadamente engañó a otros y dijo que él era Dios. Esta situación es aún peor si Jesús fuera un loco. Diríamos que al menos su intención original era buena, pero si Jesús nos está engañando, entonces este es simplemente un peor acto. Engañó deliberadamente al público para que creyeran en él. Entonces, no solo sería un Dios, ni siquiera es un maestro moral, sino que además es malvado. De esta manera, si Jesús está mintiendo, no debemos creerlo bueno.
En conclusión, claramente Jesús no es un gran maestro moral. Sin embargo, la evidencia relevante no apoya a Jesús como un loco ni Jesús como un mentiroso, pues se entregó a los demás sin desinterés a su propia persona hasta que murió humillantemente en la cruz. Siempre enseñó a las personas sabiduría. Si Jesús fuera un loco, ¿cómo explicar el hecho que nos enseñó el código moral más profundo, que es el modelo moral más destacado de la historia humana? Si Jesús no es un loco, ¿qué piensa que es un Dios ni un mentiroso que mintió deliberadamente? ¿Quién es entonces? Solo hay una posibilidad. Jesús es realmente Dios. Si esto es cierto, entonces todo lo que dijo es cierto. Y no solo eso, sino también significa que Él es fundamentalmente diferente a los otros maestros morales. Si Jesús es Dios, entonces Él merece nuestra adoración y seguimiento. Entonces, todos los demás maestros morales y líderes religiosos deben ser medidos por Él. Ahora, cada quien debe de tomar su propia decisión. ¿Quién crees usted que es Jesús? Sí, eso es nuestro tema por hoy. Ahora que terminamos con nuestro tema, vamos a continuar con el estudio de Marcos. Y nuestro hermano David nos va a dar el mensaje. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos otra semana. Realmente esperamos que estos servicios dominicales sean una bendición para usted y quienes lo rodeen. Para aquellos de ustedes que nos acompañan por primera vez, mi nombre es David. Hoy continuaremos con nuestra serie de mensajes a través del libro de San Marcos. Estamos tomando el libro de Marcos versículo por versículo y hoy pasaremos por Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Entonces, si tiene una Biblia, puede leerla conmigo o con el texto en la pantalla. Así dice San Marcos. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podrían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Entonces, sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto es lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Leemos en el versículo 1 que Jesús regresa a Capernaum. Se dice que Capernaum tenía una población de alrededor de 1,500 personas en la época de Jesús. Solo un pequeño pueblo de pescadores. Lo siguiente que ocurre es que se reunieron personas de todas partes. El texto aquí dice que se aglomeraron tantos y también dice no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta.
Jesús había recibido una respuesta tan enorme de sus viajes y sus milagros que la gente lo buscaba, tanto que no había lugar ni siquiera en la puerta. El lugar estaba lleno, debe haber sido una escena extraordinaria. Solo para tener una idea de cómo debe haberse sentido estar ahí, imagine que se abre un nuevo restaurante a la vuelta de la cuadra de donde vive. Y ha escuchado las críticas entusiásticas de un nuevo lugar y lo increíble de lo que la comida y también el cocinero que es increíble. Y va al restaurante solo para encontrar que la fila sale por la puerta. Para decirlo de otra manera, si supiera que alguien que hace milagros vendría a su ciudad solo para una noche, ¿cómo se sentiría la ciudad? Habría mucha gente con expectativas por ver y escuchar a esta persona que hace milagros. Entonces, ¿qué hace Jesús con tantas expectativas y la gente todo alrededor? Pues leemos en el versículo 2 que le predicaba la Biblia. Mientras la gente se reunía, lo que Jesús consideró más importante fue enseñarles la palabra. Podemos pensar que Jesús empezó un estudio bíblico improvisado. Con esto podemos vislumbrar un poco qué es lo que Jesús vio como central. Y ese es el Evangelio. Las buenas nuevas que se encuentran en las palabras de Dios. Pero al igual que en el capítulo anterior donde Jesús fue interrumpido por el espíritu inmundo en la sinagoga, la predicación de Jesús se interrumpe una vez más. Pero esta vez es por 4 amigos. El texto dice en los versículos 3 y 4. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en lo que estaba acostado el paralítico. Imagínese por un momento. Están en la multitud a unos metros de Jesús. Todos están en silencio, escuchando atentamente y esforzándose por ver qué es lo que Jesús está diciendo. De repente hay un ruido. ¿Qué es eso? ¿Es el techo? Tierra cae sobre tu cabeza y ahí cuando ves que se abre el techo, se está rompiendo y ¿qué está pasando? Pasa por tu mente. Tarde o temprano tienes a este hombre flotando de un lecho justo frente a Jesús. Y esto es una locura, incluso para los estándares de hoy. No ves a la gente rompiendo techos y bajándose. La imagen que tenemos aquí es una imagen radical. Mientras yo me preparaba para este mensaje, supe que esta historia no era nueva. Y tal vez las hayas escuchado usted también. Pero mientras volví a leer, me sorprendí ver la vivida imagen de perseverancia de los 4 amigos. Hacer lo que sea necesario para llevar a su amigo ante Jesús. Estos amigos destruían el techo de alguien y debe haber sido un agujero bien grande, como unos 4 por 6 pies y detienen a un rabino mitad de sermón para bajar a un amigo. Habla de determinación y perseverancia, dispuesto a hacer lo que es necesario para llevar ese amigo a Jesús. Otra palabra para este tipo de determinación radical que vemos en la historia es amor. Podemos pensar que toda esta historia puede ser una locura, pero en realidad no lo es. Piense por un momento en un padre y su hijo. Este hijo está enfermo y se encuentra en una ciudad remota. Él o ella está lejos del hospital más cercano de la ciudad y a la mitad de la noche no superan la distancia y el cansancio para llevar a su hijo al hospital. O tal vez tu mejor amigo está varado en una parte de la autopista 5 y quedó sin gasolina y recibes la llamada pidiendo ayuda. ¿Qué harías tú? Pues por supuesto, dejarías todo para ir con él. ¿Y por qué?
porque eso es amor. En cierto modo, el amor no tiene fronteras. A menudo limitamos nuestro amor para los demás. Y quizás sea un inconveniente. La persona a la que estamos tratando de amar está lejos o sabes que te tomaría mucho tiempo. Quizás sea difícil. La persona a veces no son fáciles de amar. O tal vez las circunstancias dificultan amar a los demás. Quizás simplemente no sea lo que merecen, que han hecho para ti para merecer tu amor. Pero seguramente el paralítico de esta historia no podría haber hecho nada para sus 4 amigos. Entonces, creo que hay un desafío para nosotros aquí. Todos hacemos nuestras propias límites. Decimos, estamos dispuestos a ayudarte tanto y luego tú estás sola. O decimos, hasta este punto iré por un amigo, incluso cuando sea inconveniente o difícil o no se lo merecen. Si alguien está atrapado en un patrón destructivo o una relación destructiva o un ciclo de pecado, ¿cuántos obstáculos están dispuestos a perseverar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para amar a alguien? Pasamos al versículo 5, donde dice, y cuando Jesús vio su fe. Ahora, acabamos de escuchar que estos muchachos simplemente hicieron un agujero en el techo, bajaron a su amigo en el medio del sermón. ¿Cómo hubieras respondido si estuvieras en la situación de Jesús? Quizás te sentirías un poco frustrado o molesto, pero ¿cómo es que respondió Jesús en el texto? Es bastante sorprendente. Jesús no ve la imprudencia de los 4, no ve el total desprecio por la propiedad. No, dice que Él ve la fe de ellos. Sin embargo, una pregunta que podría venir a la mente es, ¿cómo vio Jesús a la fe de ellos? Y la respuesta es, porque era visible. Lo que podemos inferir de Jesús es que la fe es algo que se puede ver. Sus acciones están basadas en la confianza. No solo palabras vacías o creencias sin acción. En la Biblia, en Santiago, capítulo 2, versos 17, la Biblia dice que así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una cosa que he tenido una bendición yo de ver en los cristianos mayores en mi vida es qué tan visible ha sido su fe. Cuando estaba en la universidad, recuerdo que mis mentores cristianos tomaban la lectura de la Biblia en serio y se reunían cada vez en cuando nosotros para leer como 2 veces a la semana. Y también recuerdo que se tomaban días libres de su trabajo que tenían de tiempo completo para simplemente acercarse a nuevos estudiantes, a invitarlos a la iglesia. Creo que aquí es donde es cierto el dicho. La gente de afuera no leen la Biblia, leen cristianos. Entonces, nuestra fe debe ser verdadera en nuestra vida cristiana. No es solo algo que decimos, sino que es algo que vivimos. Otra cosa que dice el texto es al ver la fe de ellos. Él ve la fe en todo este grupo de hombres. Aquí hay una lección sobre lo que se necesita para llevar a alguien ante Jesús. Este hombre estaba paralizado y no puede llegar a Jesús por sí solo. Él tiene una incapacidad para usar sus propios músculos, para mover su cuerpo. Y entonces es impotente ante las fuerzas externas. Muchos de nosotros no estamos paralizados físicamente, pero muchos de nosotros tenemos obstáculos propios por lo que estamos paralizados. Si darnos un paso atrás, podemos ver que la gente puede quedar paralizada por muchas cosas. Posiblemente es la pasividad,
las predisposiciones que tenemos, la pereza. Y muchas de estas cosas están arraigadas en nosotros durante mucho tiempo y han paralizado nuestras vidas. En esta historia se necesitaron algunos amigos para llevar al paralítico a Jesús. Se dieron cuenta de que su amigo no podía hacer nada sobre su propia situación y tenían que planear para abordar este problema para que el paralítico por sí solo no podía hacer mucho. Y tal vez hay alguien en tu vida que necesitara que seas un amigo o una amiga que se meta en el lío de sus vidas para poder llegar a Jesús. Tal vez haya un vecino o un compañero de trabajo que nunca ha tenido a nadie que le hable de Jesús o de Dios. O tal vez hay algunos cristianos en tu familia que pueden unirse para traer a otros miembros de la familia a Jesús. Cualquiera es el caso, tal vez tu fe en acción puede llevar a alguien a Jesús. Una cosa más a tener en cuenta aquí, que el decir ellos también incluye al hombre que está paralizado en la camilla. ¿Cómo es eso? Se permitió que lo llevaran y lo ayudaran, lo que requería admitir que él mismo estaba impotente. Necesitaba ser humilde y aceptar la vergüenza que prevenía de esa admisión. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, conducía a mis hermanas como pasajeros en el carro después de la iglesia y de repente se me desinfló la llanta. Hasta este momento nunca había reemplazado una llanta, a pesar de que había visto a mi papá hacerlo muchas veces. Esto debería ser fácil, me dije. Bueno, pues escuchaba a mis hermanas al fondo diciendo: ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Y pues yo con orgullo, por supuesto. Pero en este momento supe que no. ¿Por qué trataba de desprender la llanta a pesar de que pues quité los tornillos y no se está saliendo la llanta? Y ese es en ese momento que alguien de la iglesia que se quedó un poquito atrás era una amiga de nosotros y un poco mayor. Ella se detuvo y preguntó si necesitábamos ayuda. Y yo dije, sí, por favor. Y en este momento necesitaba yo admitir que necesitaba ayuda. Eso es lo que deberemos hacer también cuando estamos en estas posiciones en las que estamos paralizados y necesitamos ayuda. Lo mismo se aplica espiritualmente. Cuando nos encontramos como el paralítico, debemos de ser personas dispuestas a admitir que necesitamos ayuda y tragar nuestro orgullo. ¿Por qué? Pues ¿quién está al otro lado de esa ayuda? Es Jesús, el que puede sanarnos. Finalmente llegamos al punto culminante de la historia. El paralítico es bajado del techo y la multitud mira a Jesús. ¿Y recuerdas lo que dice Jesús? Hijo, estás sanado. Pero no, el texto que leemos con atención en realidad dice que Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús habla primero de la mayor necesidad del hombre. No es su parálisis, no, es su parálisis espiritual. Él necesitaba ser perdonado. Y antes de que este hombre sea sanado físicamente, Jesús está interesado en una necesidad mayor, la necesidad de reconciliar con Dios. Y descubrimos que Jesús ve que nuestro pecado es un problema mucho mayor. No es que Jesús no ve la necesidad física del hombre, sino que ve algo peor, una vida que está eternamente separada de Dios. Y tal vez podemos considerar nuestras finanzas o incluso nuestra salud como el mayor problema de nuestras vidas. Yo estoy aquí para hacerles saber que Jesús dice no. Tu mayor problema es el pecado. Es la rebelión dentro de nosotros que viene desde las primeras páginas del libro de Génesis.
Ahí dice, yo puedo ser mi propio Dios. Y es en ese momento que Jesús nos dice, yo puedo perdonarte. Tal vez crea que el dinero resuelva tus problemas y tal vez lo haga, pero aún enfrentarías la muerte. Y ese es nuestro mayor problema. Y ahí, más allá de la muerte, el juicio. Jesús ciertamente nos sana de nuestra mayor necesidad, la salvación de nuestro pecado. Entonces, puedes ver cómo tu problema, qué es tu problema más grande. ¿Qué crees que es más grande que esto? ¿Qué buscarás en Jesús? Amigo, amiga, recibirás ese perdón hoy. Si vienes a Jesús hoy, no te perdona de mala gana. No, Él desea perdonarte. Ahora otra vez, escucha lo que Jesús dice. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto capta los oídos de los élites religiosos, los escribas. Los escribas están entre la multitud e inmediatamente comienzan a analizar lo que dice Jesús. ¿Quién se cree que es este tipo? Posiblemente se están diciendo. ¿O quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y sabes qué? Ellos no están equivocados. Hay algo de verdad en eso. No es lógico. ¿Cómo puede ser que Jesús perdona si los pecados son contra otro? El único con este tipo de poder para perdonar es aquel que es ofendido por todo pecado, Dios. Así que están escandalizados con razón. Si Dios no perdona, entonces esto es ilógico, a menos que Jesús afirma ser Dios. En los versículos 8-9 dice, Jesús les dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Este pasaje es significativo porque de alguna manera marca el comienzo de Jesús planeando el tema de su identidad directamente con su audiencia. Recuerda el primer mensaje del libro de Marcos. Edgar mencionó ese primer versículo. Y el primer tema que se aborda en Marcos es la identidad de Jesús. Marcos pone eso al frente y al centro antes de esta sanidad. Y creo que esto es lo que hace que el cristianismo sea muy diferente de muchas otras religiones. Por ejemplo, en el Islam, Mahoma dice que se practiquen los 5 pilares de la fe. Y en el budismo, Buda dice que siga el camino de los 8 pasos. Pero Jesús es el único que dice, sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús antepone su identidad a sus milagros e incluso a sus enseñanzas. Esto finalmente marca una progresión que culmina en el capítulo 8, donde Jesús pregunta directamente a sus propios discípulos, ¿qué dicen quién soy yo? Y esa es la pregunta clave de este libro, y es la pregunta central de la humanidad con la que todos debemos luchar. Tal vez se está uniendo a nosotros por primera vez o recientemente ha comenzado a escucharnos en línea. Les animo a que continúe con nosotros en el libro de Marcos, mientras tratamos de entender quién es Jesús. Para terminar, si podría tomar unos minutos y escoger 1 o 2 de las siguientes preguntas del sermón de hoy para pensar y orar un poco. 1. La vida del cristiano es una marcada por un amor radical. ¿Hasta qué punto irás por un amigo o una amiga? Tal vez haya algo en tu vida que necesite que seas tu amigo o una amiga, que te metes en el lío de sus vidas para poder llegar a Jesús. O 2, el dicho dice, la gente de afuera no lee la Biblia, leen cristianos. ¿Cómo puede ser más visible tu fe? O 3, tal vez te sientas como el paralítico en la Biblia.
¿Hay formas en las que necesitas tragar tu orgullo y pedir ayuda? ¿Puedes reconocer que tu mayor necesidad es reconciliarte con Dios? Quizás estés aprendiendo sobre el cristianismo y Jesús y puedes hacer una oración a Dios pidiendo que te revele a tu vida mientras pasemos por el Evangelio de Marcos. Piensa un poco y regresaremos un minuto. Tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Amor es grande, mi vida.
tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Padre, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra y sabemos que para seguir tus pasos como cristianos es más que palabras, pero hay amor radical en nuestras acciones. Ayúdenos a ser cristianos que podemos ayudar a otros. También ayúdenos a vernos a sí mismos como el paralítico, que hay momentos que no tenemos la fuerza ni el poder de cambiarnos. Abre nuestros ojos a ver la gente a nuestro alrededor como que nos están ayudando a traernos a ti. Que podamos bajar nuestras defensas y tragar el orgullo para poder encontrarte. Por fin te pedimos que todos los que están oyendo que puedan reconocer que nuestro problema más grande no es la economía, no es la salud, pero lo que más necesitamos es una relación con nuestro Creador. Te pido que nos continúes hablando por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano David, por el mensaje. Esperemos que durante esta semana pensemos en las personas en nuestra vida y que podamos ser como los 4 amigos que trajeron el paralítico a Jesús. O simplemente podemos ser un amigo de alguien en nuestras vidas que en estos tiempos necesita de nuestra amistad. Sí, y también me recuerdo que tengo que ser humilde y pedir ayuda cuando la necesito. Hagamos que esta semana sea una semana en que nuestra fe sea visible para los demás. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más. Espero que continúe acompañándonos cada semana. Estaremos aquí de nuevo la semana que viene. Adiós. Adiós.